Mi padre engañó a mi madre con mi tía y aquello la llevó al hospital. Años después, él tuvo el descaro de exigirme que criara a los hijos que tuvo con ella. Hola a todos. Tengo 28 años y todo este desastre comenzó aproximadamente hace 3 años, aunque supongo que debería explicar algunas cosas primero para que todo tenga sentido. Éramos, básicamente, lo que cualquiera consideraría la familia perfecta, al menos en apariencia. Mi padre, Richard, de 53 años, a quien todos llaman Rec, fundó una empresa de construcción poco después de casarse con mi madre, Sarah. Llevaban 25 años de matrimonio. Ella proviene de una gran familia católica de Connecticut, tiene 5 hermanas y solían ser increíblemente unidas, tan unidas que terminaban las frases de la otra. Su hermana menor, Rachel, estuvo muy presente durante mi infancia, era esa tía divertida que me daba postres a escondidas y me cubría cuando cometía alguna tontería de adolescente. Vivíamos en una casa bonita en Lexington, no éramos ricos, pero sí vivíamos cómodamente. El negocio de mi padre prosperó cuando yo tenía unos 10 años y, de pronto, nuestra vida mejoró bastante, vacaciones familiares a Disney World cada 2 años, coches nuevos y otras comodidades. Mi madre estaba muy involucrada en actividades de la iglesia y organizaba grandes eventos de caridad que todo el pueblo conocía. Mi tía Rachel era profesora de educación infantil en la escuela primaria local, y los padres la adoraban porque era excepcional con los niños. Todos los domingos, sin excepción, celebrábamos enormes cenas familiares, todos debían asistir salvo que estuvieran literalmente en el hospital. Mi padre encendía su sofisticada parrilla, aquella en la que gastó demasiado dinero aunque nunca lo admitiera, y mis tías traían sus platos especiales. Rachel siempre preparaba un macarrones con queso delicioso por el que todos competían. Recuerdo un domingo, quizás 6 meses antes de que todo estallara, cuando mi primo Tommy, el hijo de Rachel, bromeó diciendo que su madre pasaba demasiado tiempo enviando mensajes últimamente. Ella se puso extrañamente tensa y alegó que eran asuntos del trabajo. Mi padre derramó su bebida justo después. No comprendí las señales en aquel momento, pero el día en que todo salió a la luz quedó grabado en mi memoria para siempre. Era nuestra barbacoa anual del Día de los Caídos. Todos estaban allí, mis tías, mis tíos, mis primos e incluso algunos vecinos. Siempre era un evento grande en el que la gente iba y venía durante todo el día. Mi padre se comportó de manera extraña, revisaba su teléfono constantemente y se apartaba para atender supuestas llamadas de trabajo, algo muy raro para un día festivo en el que, evidentemente, no se realiza ningún tipo de obra. Rachel llegó tarde, algo totalmente inusual porque solía ser la primera en presentarse para ayudar con los preparativos. Cuando por fin llegó, estaba alterada y justificó su retraso diciendo que había tráfico, algo bastante improbable en nuestro suburbio durante esa fecha. Dejó su teléfono en la mesa para ayudar a llevar comida al jardín y, en ese momento, todo se desmoronó. Mi primo Tommy, que entonces tenía 16 años, tomó lo que creyó que era su propio teléfono, ambos tenían la misma funda azul. Intentaba mostrarle algo a su novia cuando, al desbloquearlo, encontró cientos de mensajes entre mi padre y Rachel. No eran simples mensajes, sino contenido explícito, fotografías, planes para encontrarse y confesiones sobre cómo estaban destinados a estar juntos y cómo pronto encontrarían la forma de decírselo a todos. Tommy perdió el control y comenzó a gritarle a su madre en medio del jardín. Todos acudieron corriendo para ver qué ocurría, y él levantó el teléfono y empezó a leer los mensajes en voz alta. Jamás había presenciado algo parecido, mis primos gritaban, mis tías lloraban, y mi tío Mark, el marido de Rachel, parecía a punto de vomitar. Yo permanecí inmóvil, observando cómo aquella pesadilla se desarrollaba ante mí. Nunca creí que mi padre llegaría tan lejos, él y mi madre siempre habían sido mi apoyo, mi refugio, lo único que pensé que jamás se quebraría. Pero mis manos temblaban tanto que tuve que guardarlas en los bolsillos, y una sensación extraña, casi ajena, me envolvió. Como si estuviera viendo el derrumbe de la familia de otra persona en una pantalla de televisión en lugar de presenciar la destrucción de la mía. Lo más devastador no fueron los gritos ni el llanto, sino esos segundos de silencio absoluto después de que Tommy terminó de leer el último mensaje. Entonces Rachel emitió un sonido extraño, algo entre una risa nerviosa y un sollozo, y todo estalló. Fue en ese instante cuando comprendí, con un dolor profundo en el estómago, que nuestra familia jamás volvería a ser la misma. Hay cosas que, una vez rotas, no pueden repararse. Y mi madre, ella se quedó inmóvil, con un plato de ensalada de patata entre las manos, miraba fijamente a la nada mientras Rachel intentaba arrebatarle el teléfono a Tommy. La ensalada comenzó a deslizarse lentamente del plato y nadie se movió para recogerla.
Ese detalle es lo que recuerdo con mayor claridad, aquel montón de ensalada sobre la hierba mientras toda mi familia implosionaba. Mi padre intentó decir que no era lo que parecía, pero Rachel rompió a llorar y confesó que nunca planearon que sucediera, que simplemente se enamoraron y no sabían cómo decírselo a nadie. Incluso tuvo la desfachatez de afirmar, delante de todos y frente a mi madre, que ella y mi padre compartían una conexión profunda desde hacía años, una conexión que no podía negarse. Todavía recuerdo el sonido que emitió mi madre, no fue un grito ni un llanto, sino un ruido ahogado, como si alguien la hubiese sumergido bajo el agua. Acto seguido, se dio la vuelta, entró en la casa, fue a su habitación y cerró la puerta. En aquel momento no lo sabíamos, pero esa sería prácticamente la última vez que la veríamos comportarse como ella misma durante mucho tiempo. La barbacoa terminó de inmediato, todos se marcharon excepto Mary, la hermana mayor de mi madre, que se quedó para intentar hablar con ella a través de la puerta. Mi padre hizo una maleta y se marchó para darles a todos espacio para asimilar lo ocurrido. Rachel salió corriendo llorando mientras Tommy le gritaba, y yo me quedé sentado en el porche trasero durante horas, mirando aquella estúpida ensalada de patata en el suelo e intentando comprender cómo mi vida entera se había derrumbado en apenas 15 minutos. Los días siguientes a la barbacoa fueron extraños, como un limbo en el que nadie sabía qué hacer. Mi madre no salía de su habitación salvo para ir al baño, y aún así esperaba hasta creer que yo estaba dormido. Podía oírla caminar de un lado a otro durante la noche durante horas. Le dejaba comida frente a la puerta y, a veces, desaparecía cuando volvía a mirar, pero la mayoría de las veces permanecía intacta. Mi padre no dejaba de llamarme y enviarme mensajes, se alojaba en un hotel de Cambridge y me mandaba largos textos sobre cómo las cosas no siempre son blancas o negras y cómo la vida a veces es complicada. ¿En serio? ¿Ese era su argumento? Incluso intentó convencerme de que él y Rachel habían luchado contra sus sentimientos durante años, pero que finalmente comprendieron que eran almas gemelas. Quería que yo entendiera que no había sido una aventura barata, como si con eso todo resultara menos devastador. Rachel era aún peor, empezó a presentarse en nuestra casa a cualquier hora, intentando hablar con mi madre a través de la puerta de la habitación mientras lloraba y repetía que lo sentía, pero que debía comprender que cuando el amor es real no se puede luchar contra él. Tuve que amenazar con llamar a la policía para que se marchara. Las cosas empeoraron unas 2 semanas después. Estaba en el trabajo cuando nuestra vecina me llamó para decirme que había estado recogiendo nuestro correo y que había notado que el coche de mamá no se había movido en días. Además, desde la ventana del piso superior podía ver que mi madre estaba sentada en la misma silla sin moverse. Corrí a casa y la encontré exactamente así, sentada en la oscuridad, con la misma ropa de la barbacoa, mirando fijamente una vieja foto familiar de Disney World. No respondía cuando le hablaba, ni siquiera parpadeaba, solo seguía mirando la fotografía. Intenté ayudarla a levantarse y entonces me di cuenta de que tenía una fiebre altísima. Llamé al 911 inmediatamente. Los paramédicos dijeron que estaba gravemente deshidratada y tenía una fuerte fiebre por una infección masiva. Resultó que llevaba 2 semanas sin tomar la medicación para su enfermedad autoinmune. El hospital fue una pesadilla. La ingresaron en psiquiatría después de sufrir una crisis completa en urgencias mientras gritaba que le había dado todo a Rachel, que la ayudó a pagar la universidad, que vivió gratis con nosotros cuando se divorció de su primer marido y que incluso le consiguió el trabajo de maestra. El médico explicó que era un episodio depresivo severo desencadenado por un trauma agudo. ¿Y qué hizo Rachel? Les dijo a los médicos que mi madre siempre había sido inestable y que de niñas tenía episodios, mentiras absolutas. Incluso insinuó que quizá los problemas mentales de mamá eran la razón por la que mi padre buscó consuelo en ella. El médico la detuvo enseguida, pero el simple hecho de que lo intentara demuestra el tipo de persona que es. Mis tías, excepto Rachel, obviamente, se turnaron para acompañar a mi madre en el hospital. Mary, Patricia, Catherine y Elizabeth reorganizaron sus vidas para asegurarse de que siempre hubiera alguien con ella, pero el daño ya estaba hecho. Mamá no hablaba con nadie salvo con los médicos, se limitaba a llorar o a quedarse mirando al vacío. Mientras tanto, a mi padre no podía importarle menos. Él y Rachel ya estaban haciendo vida juntos, se mudaron a un apartamento pagado con dinero del negocio de mi padre. Rachel dejó su trabajo porque, de repente, estaba demasiado estresada para trabajar. Empezaron a publicar en redes sociales sobre comenzar de nuevo y elegir la felicidad. Lo peor fue cómo empezaron a difundir su versión de la historia por el pueblo. Rachel les dijo a todos en la iglesia que mamá había alejado a papá por ser fría y distante,
Que estaba obsesionada con su trabajo de caridad y descuidaba a mi padre, incluso insinuó que mamá sabía de la infidelidad desde hacía meses, pero que fingía no darse cuenta porque prefería hacerse la víctima. Tommy, el hijo de Rachel, lo estaba pasando fatal. Vivía con su padre, el exmarido de Rachel, a tiempo completo y se negaba a verla. Pero Rachel también manipuló esa situación, diciéndole a la gente que yo había envenenado a Tommy en su contra y en contra de mi padre. No, Rachel, estoy bastante seguro de que te bastaste tú sola para destrozar nuestras familias. Al final del primer mes quedó claro que mi madre no volvería a casa pronto. Los médicos recomendaron un centro de atención de larga duración, así que la trasladamos a otro hospital psiquiátrico. Tuve que empacar algunas de sus cosas y elegir ropa para ella me destrozó. Toda esa ropa normal, su suéter favorito, sus vaqueros de jardinería, su vestido de misa dominical, allí colgados en el armario como si todo estuviera bien, como si fuese a regresar en cualquier momento para ponérselos. Fue entonces cuando comprendí de verdad que nada volvería a ser normal. Nuestra familia ya no existía y quienes la destruyeron seguían adelante como si nada hubiera ocurrido, mientras nosotros intentábamos recoger los pedazos que habían dejado atrás. La vida adquirió una rutina extraña tras su ingreso, la visitaba cada miércoles y domingo después del trabajo, porque el médico dijo que un horario estable la ayudaría. Al principio casi no hablaba, apenas asentía o negaba con la cabeza, pero después de 3 meses comenzó a tener días buenos en los que realmente me miraba mientras le contaba cosas sobre mi trabajo o sobre mis primos. Entonces Rachel lanzó su primera bomba, publicó en Facebook una imagen de una ecografía. No solo estaba embarazada. Esperaba gemelos. La publicación hablaba de las bendiciones de Dios, de cómo el amor siempre encuentra un camino y de lo emocionados que estaban ella y mi padre. Etiquetó a casi todas las personas que conocíamos, incluidas las hermanas de mi madre y varias de sus amigas de la iglesia. ¿Quién hace algo así? Más tarde supe, por mi prima Lisa, que Rachel había dejado de tomar anticonceptivos meses antes de que saliera a la luz el asunto. Le confesó que esperaba un embarazo accidental porque creía que un bebé haría que mi padre dejara a mi madre. Supongo que obtuvo lo que quería, y más. Mi padre perdió completamente la cabeza con la noticia, empezó a publicar actualizaciones diarias sobre su nueva familia y a llamar a los gemelos sus bebés milagro. Incluso tuvo el descaro de enviarme un mensaje preguntándome si quería ayudarles a preparar la habitación infantil en su nueva casa. Sí, compraron una enorme vivienda en Newton usando dinero del negocio de mi padre. Me sorprendió cuánto dinero estaba sacando de la empresa, el negocio de la construcción iba bien, pero no tanto como para comprar casas de millones de dólares. Los médicos de mi madre tuvieron que ajustarle la medicación cuando ella se enteró del embarazo, dejó de comer de nuevo durante un tiempo. Lo único que parecía ayudarla era cuando Tommy comenzó a visitarla, era como si pudiera soportar escuchar sobre la vida fuera del hospital viniendo de alguien que también estaba sufriendo. Pero Rachel y mi padre no me dejaban en paz, aparecían en mi apartamento sin avisar. Rachel se quedaba de pie con una mano sobre el vientre, hablando de cómo los gemelos necesitarían a su hermano mayor y de cómo la familia debe permanecer unida en los momentos de alegría. La mujer que había destruido la vida de su hermana actuaba como si todos debiéramos estar celebrando. La verdadera locura empezó cuando tenía unos 7 meses de embarazo, comenzó a llamarme varias veces al día para pedirme ayuda con los gemelos cuando nacieran. Decía que ella y mi padre estaban tan ocupados con el negocio que necesitarían a alguien que cuidara a los bebés 3 días a la semana. Cuando no respondía sus llamadas, me enviaba correos larguísimos llenos de culpa sobre cómo los niños son inocentes y cómo yo estaba castigando a unos bebés por los errores de los adultos. Luego nacieron los gemelos, Emma y Ethan, y Rachel inició una campaña diaria enviándome fotos de ellos con mensajes como echando de menos a su hermano mayor o esperando a que el tío James venga a conocerlos. Cuando eso no funcionó, empezó a enviarme vídeos de los bebés llorando con frases del tipo pueden sentir que su familia está incompleta. Era manipulación emocional en estado puro. Lo peor fue cuando empezaron a presentarse en mi trabajo. Rachel venía con los gemelos durante mi descanso para almorzar, llorando en el vestíbulo sobre lo caro que era el cuidado infantil y lo mucho que necesitaban ayuda familiar. Mis compañeros se sentían incómodos, mi jefe incluso se ofreció a llamar a seguridad en varias ocasiones, pero yo temía que eso empeorara la situación. Mi padre intentó un enfoque diferente, comenzó a hablarme de convertirme en socio de su empresa y de que necesitaba a alguien de confianza para ayudar a gestionar las cosas mientras él se centraba en su nueva familia. Dijo que me daría el 25% del negocio si aceptaba trabajar con ellos y estar disponible para los gemelos. Ahora, al mirar atrás, esa oferta me hace reír, especialmente después de lo que descubrí más tarde sobre la empresa.
Incluso reclutaron a otras personas para presionarme. Rachel contaba en la iglesia que yo me negaba a reconocer a mis propios hermanos y que permitía que los celos contaminaran mi relación con unos niños inocentes. Algunas mujeres de la iglesia incluso aparecieron en mi apartamento para darme consejos sobre el perdón y las obligaciones familiares. Tuve que cambiar de supermercado porque seguía encontrándome con personas que intentaban sermonearme. Lo que realmente me indignó fue cuando Rachel empezó a compararse con mi madre. Decía cosas como soy una mejor madre de lo que Sarah fue jamás, o al menos yo estoy emocionalmente disponible para mis hijos. Incluso llegó a afirmar que los gemelos eran afortunados por no tener a mi madre en sus vidas porque merecían algo mejor que su supuesta inestabilidad. Me repugnaba la audacia de esas palabras. Cuando los gemelos cumplieron 6 meses, Rachel y mi padre ya tenían toda una fantasía elaborada. Querían que yo me llevara a los gemelos todos los fines de semana para que ellos pudieran tener tiempo como pareja, asegurando que sería una buena práctica para cuando yo tuviera mis propios hijos. Rachel incluso decía a la gente que estaban reservando una habitación para mí en su casa, como si realmente creyera que yo querría formar parte de su mundo retorcido. No podía dejar de pensar en mi madre, sentada en su habitación del hospital, haciendo terapia de grupo, tomando su medicación y tratando lentamente de reconstruirse, mientras ellos dos jugaban a ser la familia feliz con la prueba viviente de su traición. Fue entonces cuando empecé a prestar verdadera atención a los registros del negocio de mi padre. No porque estuviera planeando algo todavía, sino porque necesitaba concentrarme en algo concreto para no ceder ante su constante chantaje emocional. Así que comencé a revisar los documentos de la empresa solo para distraerme del drama constante relacionado con los gemelos. Y no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. En la universidad solía ayudar a mi padre con la contabilidad durante los veranos, normalmente con tareas básicas de archivo y entrada de datos. Recordaba haber visto algunas cosas extrañas, pero nunca les di importancia. Era un estudiante ingenuo feliz de ganar algo de dinero. Sin embargo, al revisar todo con una nueva perspectiva, las cuentas no cuadraban, literalmente no cuadraban. Empecé a notar patrones en las facturas, aparecían obras con cantidades de materiales mucho mayores de las que realmente se necesitarían para ese tipo de proyectos. También había subcontratistas con nombres desconocidos que aparecían repetidamente en los registros. Los busqué en internet y no encontré nada, sin páginas web, sin registros comerciales, absolutamente nada, y aún así la empresa de mi padre les pagaba cientos de miles de dólares por supuestos trabajos. Todavía tenía acceso a la mayor parte de los archivos digitales de la empresa porque ayudé a configurar su red. Mi padre nunca fue bueno con los ordenadores y al parecer jamás revocó mi acceso. Empecé a descargar todo lo que pude, estados bancarios, facturas, nóminas, absolutamente todo. Cuanto más investigaba, peor se veía la situación. Encontré cadenas de correos muy sospechosas entre mi padre y un hombre llamado Steve en las que hablaban de hacerlo por los canales habituales y de mantener los papeles limpios. Se referían a pagos en efectivo a trabajadores que claramente no tenían residencia legal. Mi padre les pagaba a aquellos trabajadores mucho menos del salario mínimo y se quedaba con la diferencia entre lo que les daba y lo que cobraba a los clientes. Pero entonces encontré una hoja de cálculo escondida en una carpeta al azar. Era, básicamente, un segundo libro de cuentas que mostraba las cifras reales frente a lo que se reportaba al Servicio de Impuestos Internos. Al parecer, mi padre había estado declarando ingresos muy por debajo de la realidad, evadiendo millones de dólares durante años. Tenía todo un sistema de compañías falsas para simular pagos por servicios y materiales que, en realidad, regresaban a sus propias cuentas. ¿Recuerdas aquella casa lujosa que compraron? Resultó que parte del dinero oculto se utilizó para el pago inicial. El nombre de Rachel ni siquiera figuraba en la escritura, probablemente porque mi padre sabía que ponerla allí facilitaría rastrear el origen de los fondos. También encontré correos entre Rachel y mi padre de antes de que todo saliera a la luz, hablando de cómo podían usar el negocio para empezar su nueva vida juntos. Ella incluso lo ayudaba a mover dinero antes de trabajar oficialmente allí. Había extensas cadenas de correos sobre la apertura de nuevas cuentas bancarias y la transferencia de fondos. Mientras descubría todo esto, ellos seguían intentando forzarme a ser parte de sus vidas. Rachel me enviaba mensajes interminables sobre lo rápido que crecían los gemelos y sobre los momentos preciosos que estaba perdiendo, mientras yo estaba sentado frente a pruebas que demostraban que había ayudado a mi padre a robar millones. Cuanto más investigaba, más evidente resultaba que no se trataba de una simple evasión fiscal, sino de un sistema de fraude que mi padre había mantenido durante años. Tenía empleados falsos en la nómina, blanqueaba dinero mediante empresas fantasma y probablemente ponía en peligro a trabajadores reales al recortar materiales de construcción.
Lo que realmente me impactó fue descubrir que había incrementado el fraude justo cuando empezó a salir con Rachel. Era como si supiera que necesitaría dinero extra para montar su nueva vida con ella, así que simplemente comenzó a robar más. Había enormes aumentos en los costes de materiales que coincidían con las joyas que compraba para Rachel o las escapadas de fin de semana que hacía con ella sin que mi madre lo supiera. Comencé a llevar un registro detallado de todo lo que descubría. Descargué estados bancarios que mostraban las transferencias entre cuentas y encontré sospechosas cuentas en el extranjero creadas por mi padre para ocultar dinero y evadir impuestos. Todo ese tiempo yo visitaba a mi madre en el hospital psiquiátrico, viendo cómo intentaba reconstruirse poco a poco, mientras ellos no solo vivían con dinero fraudulento, sino que planeaban seguir robando aún más. Fue entonces cuando comprendí que no podía guardar esa información por más tiempo. Por fin debían enfrentar las consecuencias de sus actos. Pasé casi una semana sentado con todas esas pruebas, intentando decidir qué hacer. Una parte de mí quería enviarlo todo de manera anónima al Servicio de Impuestos Internos y olvidarme del asunto, pero sabía que no sería suficiente. Estas personas necesitaban saber exactamente quién los había derribado y por qué. La gota que colmó el vaso llegó un martes cualquiera. Me estaba preparando para ir al trabajo cuando Rachel apareció en mi apartamento a las 7 de la mañana, sin haber enviado siquiera un mensaje previo. Traía a los gemelos con ella, ambos llorando, y se abrió paso hacia el interior en cuanto abrí la puerta. Parecía un desastre, ni siquiera se había peinado, y empezó a desahogarse sobre cómo su niñera había renunciado sin previo aviso, probablemente porque no le pagaban correctamente. Necesitaba que me hiciera cargo de los gemelos durante los siguientes 3 días porque ella y mi padre tenían una reunión importantísima con unos posibles inversores. Cuando dije que no, se sentó en mi sofá y se negó a marcharse, llorando sobre lo difícil que estaba haciendo el negocio porque nadie quería ayudar a la familia y sobre lo mucho que los gemelos necesitaban estabilidad. Mientras hablaba, yo miraba a esos 2 bebés que no tenían idea de que toda su vida estaba construida sobre mentiras. Le dije que debía irse. Entonces sacó su teléfono y llamó a mi padre, poniéndolo en altavoz. Él empezó a gritar que yo estaba traicionando a la familia y que mi madre estaría decepcionada de mí por no ayudar a mis hermanos. Ese fue el momento en el que perdí la paciencia. Fui a mi escritorio, tomé uno de los discos duros donde había guardado todas las pruebas y lo levanté delante de ellos. Les dije que sabía todo sobre el negocio, las empresas falsas, el blanqueo de dinero, los sobornos, absolutamente todo. El rostro de Rachel se puso completamente pálido y mi padre guardó silencio al instante. Rachel trató de fingir que estaba confundido respecto a prácticas normales de la empresa. Mi padre intervino diciendo lo complicado que era dirigir una constructora y cómo, a veces, es necesario sortear ciertas regulaciones para seguir siendo competitivo. Sí, claro, estoy bastante seguro de que sobornar a inspectores de obras no es precisamente una práctica normal, papá. Les expuse punto por punto todo lo que había descubierto. Rachel entró en pánico y afirmó que me lo estaba inventando porque tenía celos de su nueva familia. Mi padre cambió de táctica y comenzó a amenazarme, diciendo que se aseguraría de que nunca trabajara en Boston si intentaba hacer algo estúpido. Entonces saqué mi teléfono y les mostré el correo que ya tenía redactado para la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, completo con archivos adjuntos y una cronología detallada del fraude. Les dije que también tenía copias de todo guardadas en múltiples lugares, así que, aunque intentaran destruir pruebas, ya era demasiado tarde. Rachel perdió completamente el control, gritando que yo estaba intentando destruir el futuro de sus hijos y que era cruel por querer enviar a su padre a prisión. Los gemelos lloraban, probablemente asustados por los gritos. Ella los tomó en brazos y salió corriendo, todavía vociferando que me arrepentiría. Mi padre pasó horas llamando y enviando mensajes, intentando primero razonar conmigo y luego ofreciéndome dinero para que olvidara lo que había visto. Cuando eso no funcionó, pasó a las amenazas. Dijo que le diría a todo el mundo que yo había participado en el fraude y que había colaborado durante años, pero yo tenía pruebas de que no había estado involucrado en la empresa desde aquellos trabajos de verano en la universidad. Esperé exactamente hasta las 9 de la mañana, cuando abrían las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, y envié el correo con todo lo que había recopilado. Me aseguré de detallar cómo había descubierto la información gracias a mi participación limitada años atrás, por si mi padre intentaba arrastrarme al asunto. Luego llamé a mi tía Mary y le conté todo. Ella organizó una llamada en conferencia con mis otras tías, excepto Rachel, obviamente. Se sorprendieron por el fraude, aunque no del todo, al parecer. Todas se habían preguntado durante mucho tiempo cómo mi padre y Rachel podían permitirse aquel estilo de vida.
Los días siguientes fueron intensos. El Servicio de Impuestos Internos respondió rápidamente y quiso programar una entrevista. Conseguí un abogado por precaución, aunque no había hecho nada malo. Mi padre y Rachel intentaron ponerse en contacto conmigo por todos los medios posibles, incluso enviando a personas de la iglesia a mi apartamento. Bloqueé sus números, pero seguían creando nuevas cuentas de correo para escribirme. Rachel incluso inventó perfiles falsos en redes sociales para intentar comunicarse conmigo. Pasaban de suplicar a amenazar y de culparme a victimizarse, a veces todo en el mismo mensaje. Esa noche fui a visitar a mi madre, no le conté lo que había hecho porque su médico dijo que no estaba lista para ese tipo de estrés, pero por primera vez en mucho tiempo sonrió al verme, como si supiera que las cosas finalmente estaban a punto de cambiar. Todo avanzó mucho más rápido de lo que esperaba después de enviar aquel correo. Pensé que tardaría meses o incluso años en ocurrir algo, pero no. En 2 semanas los investigadores criminales del Servicio de Impuestos Internos estaban entrevistando a todos los que habían trabajado en la empresa de mi padre. La primera señal de que la situación era realmente grave llegó cuando la oficina principal fue allanada. Mi amigo Mac, que trabaja en la cafetería de enfrente, me envió un video de los agentes sacando cajas llenas de documentos. Al principio mi padre intentó fingir normalidad, diciendo que era una auditoría rutinaria, pero luego empezaron a incautar ordenadores, teléfonos e incluso el coche de lujo de Rachel, que fue remolcado. Los investigadores encontraron muchas más irregularidades de las que yo conocía. Resultó que mi padre tenía una operación paralela comprando propiedades a través de empresas fantasma. Después usaba su constructora para renovarlas a bajo coste mientras en papel cobraba tarifas elevadas y luego las vendía para obtener enormes beneficios que jamás declaraba. Todo comenzó a desmoronarse cuando uno de los capataces decidió cooperar con la investigación. Este hombre, Tony, había estado guardando sus propios registros de todas las actividades turbias, probablemente como seguro. Tenía detalles sobre pagos en efectivo a trabajadores indocumentados, sobornos de proveedores, absolutamente todo. El abogado de mi padre debió explicarle la gravedad real de la situación porque intentó huir, literalmente huir, compró billetes a México para él, Rachel y los gemelos. Los agentes federales los detuvieron en el aeropuerto Logan. Rachel gritaba tan fuerte que tuvieron que desalojar parte de la terminal. Las noticias locales grabaron imágenes de ellos siendo conducidos esposados mientras un empleado del aeropuerto sostenía a los gemelos llorando. Fue entonces cuando todos sus amigos de clase alta comenzaron a desaparecer. Aquellas personas de la iglesia que me habían acosado con discursos sobre la familia de repente no recordaban haber apoyado jamás a mi padre y a Rachel. El club de campo canceló su membresía y sus vecinos iniciaron una petición para proteger el valor de las propiedades obligándolos a vender la casa. También salió a la luz la implicación de Rachel. Había estado emitiendo cheques a su nombre desde las cuentas de la empresa alegando que eran pagos por servicios de consultoría, pero los utilizaba para comprar artículos de diseñador y pagar hoteles caros donde ella y mi padre se encontraban durante su relación. Incluso había usado dinero de la empresa para pagar tratamientos de fertilidad cuando intentaban concebir a los gemelos. Los fiscales ofrecieron a mi padre un acuerdo, 5 años de prisión si cooperaba y ayudaba a rastrear el dinero. Su abogado debió aconsejarle aceptarlo porque firmó rápidamente. Rachel no fue incluida en el acuerdo porque intentó destruir pruebas una vez que comenzó la investigación, borró numerosos correos electrónicos y trató de triturar documentos sin saber que los agentes federales ya tenían copias de todo. Servicios Sociales intervino debido a los gemelos y los colocaron temporalmente con el exmarido de Rachel y su nueva esposa, ya que tenían experiencia criando a su hijo Tommy. Rachel sufrió un colapso total al enterarse. La empresa de construcción de mi padre, evidentemente, se vino abajo, todos los empleados legítimos perdieron sus trabajos, lo cual lamento, aunque la investigación reveló que la mayoría de los empleados recientes solo existían en papel, mi padre declaraba salarios de personas inexistentes y se quedaba con el dinero. Las autoridades confiscaron prácticamente todo lo que tenían, la casa, el coche de Rachel, la casa de vacaciones en Maine y todas sus cuentas bancarias. La única razón por la que los gemelos aún tenían ropa y juguetes fue porque la madrastra de Tommy, sí, el ex de Rachel se volvió a casar, fue a la casa antes de que la embargaran y empaquetó sus pertenencias. Mientras mi padre estaba en una prisión federal y Rachel lidiaba con su propio desastre legal, el verdadero drama estaba ocurriendo en nuestra familia y en la comunidad. Toda esta situación dividió a la gente en bandos, y personas a las que había conocido toda mi vida comenzaron a mostrar su verdadera identidad. Mi prima Lisa, del lado de mi madre, creó un grupo privado en Facebook para la sanación familiar o algo así. Se convirtió en una auténtica zona de guerra.
De algún modo, Rachel consiguió unirse al grupo y comenzó a publicar largos discursos sobre cómo todos la estaban abandonando en su momento de necesidad y sobre cómo sus hijos sufrían sin el apoyo de su familia. Lo cierto es que los gemelos estaban muy bien con el exmarido de Rachel y su esposa Jenny. Jenny es psicóloga infantil, así que sabía cómo ayudarlos a adaptarse. Incluso Tommy empezaba a crear un vínculo con sus medio hermanos, algo sorprendente teniendo en cuenta cómo se sentía al principio respecto a toda la situación. Pero Rachel no podía soportar ver a su exmarido criar a sus hijos de nuevo. Empezó a decirle a todo el mundo que Jenny intentaba reemplazarla como madre de los gemelos. Incluso trató de denunciarlos a servicios de protección infantil con historias inventadas de negligencia, aunque la trabajadora social lo vio enseguida, sobre todo porque Jenny había documentado cada detalle desde que los gemelos llegaron a su casa. Lo más duro fue ver cómo Rachel intentaba manipular a Tommy en medio de todo esto. Comenzó a enviarle mensajes cargados de culpa, diciendo que estaba abandonando a sus hermanos menores por no defenderla ante la familia. Tommy terminó necesitando terapia para manejar la situación y su padre obtuvo finalmente una orden judicial para impedirle a Rachel comunicarse con él directamente. Además, empezaron a aparecer personas de la nada afirmando que mi padre o Rachel les debían dinero. Un hombre se presentó en mi apartamento diciendo que mi padre había prometido invertir en su empresa emergente, y otra mujer afirmó que Rachel había tomado dinero de ella para invertir en el negocio de construcción. Resultó que habían estado llevando a cabo una estafa paralela obteniendo inversiones de gente de la iglesia. Lo más difícil no es ni siquiera el aspecto logístico de todo esto, sino ver cómo ha cambiado nuestra esencia como personas. Mi madre está mejor en terapia, pero hay una pesadez en ella que antes no existía. Los médicos dicen que es normal, que sanar no significa volver a ser quien eras antes del trauma, sino aprender a vivir con lo ocurrido y construir algo nuevo con las piezas que quedan. No sé cómo será nuestra familia a partir de ahora, la versión antigua está destruida definitivamente, pero quizá eso esté bien. Tal vez podamos construir algo más fuerte sobre las cenizas de lo que ellos redujeron a ruinas, algo que no incluya a personas capaces de herir así a su propia familia y aún así esperar que lo superemos. La ironía es que mi padre siempre me hablaba de las consecuencias, de asumir los errores y enfrentar lo que has hecho. Supongo que ahora está aprendiendo esa lección él mismo, día tras día en prisión. En cuanto a mí, me estoy concentrando en la recuperación de mi madre y en dejar que el sistema judicial haga su trabajo. Hay personas que no merecen una segunda oportunidad para destruir tu vida. Por ahora, estoy centrado en acompañar a mi madre y dejar que los abogados manejen todo lo demás. Algunos puentes, una vez quemados, deben seguir siendo cenizas. Antes que nada, debo decir que la condena de mi padre podría haber sido aún mayor porque siguieron encontrando más irregularidades en su actividad empresarial. Tenía otra audiencia programada para el próximo mes por nuevas pruebas, pero eso ya no ocurrirá. Hace 3 días lo encontraron en su celda. La declaración oficial dice que fue un acto autoinfligido. Todavía estoy tratando de asimilarlo. El guardia que lo encontró dijo que había una carta, pero aún no la he leído. No estoy seguro de querer hacerlo. Rachel ha perdido completamente el control. Apareció en mi apartamento a las 3 de la madrugada, gritando que yo había provocado aquello, que destruí nuestra familia y que tendría que vivir con ello para siempre. Me quedé ahí, dejando que las palabras se asentaran. Honestamente, no sé cómo sentirme. ¿Debería estar triste, enfadado, aliviado? Era mi padre, pero también la persona que destruyó la vida de mi madre y robó millones de dólares, la persona que arruinó las vidas de todos nosotros después de elegir tener una aventura con mi tía, y luego esperó que todos lo aceptáramos. La persona que intentó hacerme sentir culpable por no querer jugar a la familia feliz con los hijos de su aventura. La reacción de mi madre fue inesperada cuando se lo conté, se quedó muy callada y luego dijo, lo perdono. No por él ni por mí, sino por ella misma. Dijo que cargar con rencor no la ayudaba a sanar. Sus médicos dicen que esto es en realidad un avance muy positivo para su recuperación. Los gemelos siguen con el exmarido de Rachel y con Jenny. Rachel enfrenta sus propios problemas legales y posiblemente reciba una condena mínima de 2 a 3 años, así que probablemente seguirán allí. Tommy ha sido increíble con ellos, dice que no deberían pagar por lo que hicieron sus padres. Los médicos de mi madre la están vigilando para asegurarse de que esto no provoque una recaída, pero parece más fuerte de lo que nadie esperaba, incluso habla de la posibilidad de volver a casa pronto, dice que quiere recuperar su vida. Rachel sigue enfrentando cargos por su participación en el fraude empresarial. Su abogada intentó usar la muerte de mi padre para despertar compasión en el juez, pero el fiscal tiene correos que demuestran que fue ella quien ideó parte de los esquemas. ¿Sentirme aliviado me convierte en una mala persona?
Una parte de mí está triste, pero otra siente que quizá ahora todos podamos finalmente empezar a sanar sin que él intente controlar todo desde la cárcel. Gracias por escucharme. Historia 2. Mi hijo me envió una caja de bombones caseros para su cumpleaños y me preguntó si estaban buenos. Le dije que se los había regalado a su esposa e hijos. Entonces gritó preocupado, ¿qué has hecho? Hola a todos. El teléfono había sonado a las 8:04 de la mañana de un domingo. Yo estaba sentado en mi sillón reclinable, en mi pequeña casa de 2 habitaciones en Athens, Georgia, leyendo el periódico dominical y bebiendo café. Tenía 70 años, estaba jubilado del servicio postal después de 42 años, y llevaba una vida tranquila y sencilla. En la pantalla del teléfono apareció el número de David, mi hijo, mi único hijo. Buenos días, hijo, contesté. Gracias nuevamente por esos chocolates de cumpleaños, fue un gesto muy considerado. Su voz temblaba, como si hubiese estado corriendo. ¿Los chocolates que te envié ayer, te los comiste? Sonreí mientras daba otro sorbo de café. La caja había llegado el sábado por la tarde, enviada por mensajería, chocolates belgas de aspecto elegante, en una caja dorada con un lazo burdeos, probablemente valorados en al menos $200, demasiado para el cumpleaños de un simple cartero. Parecían demasiado lujosos para un anciano como yo, acostumbrado a las golosinas baratas del supermercado. Se los di a Jennifer y a los niños cuando pasé anoche. ¿Sabes cuánto le encantan los chocolates a la pequeña Emma? Hubo silencio, un silencio tan pesado que parecía sofocante, y luego un grito, no un alarido común, sino un grito desgarrador. ¿Qué hiciste? El sonido me golpeó con una fuerza física, pura angustia y puro terror. Se los di a tu familia, repetí lentamente, sintiendo cómo se me hundía el estómago. ¿Por qué, David? ¿Qué ocurre? ¿Se los comieron? Su voz se quebró al preguntar, ¿Emma se los comió, Max? Dios mío, ¿se los comieron? Respondí que no lo sabía, que había dejado la caja alrededor de las 7 de la tarde del día anterior y que Jennifer había dicho que la guardaría para después de la cena de los niños. David, ¿qué? No terminé la frase. Él colgó sin explicación, sin despedida, solo escuché el tono en mi oído. Las manos me comenzaron a temblar y dejé la taza, que tintineó contra el platillo. Había criado a ese muchacho durante 32 años. Cambié sus pañales cuando su madre nos abandonó al cumplir el 3 años, trabajé 2 empleos, el servicio postal de día y las estanterías del supermercado de noche, para que pudiera estudiar en la Universidad de Georgia. Lo vi graduarse, lo acompañé al altar cuando se casó con Jennifer hacía 8 años. Y algo en aquel grito, algo primitivo y desesperado, me reveló una verdad que no quería aceptar, esos chocolates no eran un regalo, eran un arma. Tomé las llaves del automóvil con las manos temblorosas, las dejé caer 2 veces antes de lograr encender mi Honda Civic del año 2012 y conduje hacia la casa de David en Panwell Drive, un trayecto de 15 minutos que recorrí en 8, saltándome 2 semáforos y una señal de alto. El Toyota Camry blanco de Jennifer no estaba en la entrada. Llamé a su teléfono celular, sonó 4 veces antes de que contestara. Lloraba. Bill, estamos en el hospital regional de Athens. Emma y Max, yo me comí 3 piezas de esos chocolates que trajiste antes de darme cuenta de que algo no estaba bien. Emma dijo que tenían un sabor extraño, como a metal, como a monedas. Me explicó que los médicos estaban realizando pruebas. Sentí literalmente como mi sangre se volvía hielo. Pregunté qué tipo de pruebas y respondió que sospechaban envenenamiento. La palabra parecía imposible de comprender. ¿Veneno, Bill? No lo entiendo, ¿de dónde sacaste esos chocolates? ¿Quién los envió? No pude pronunciar una sola palabra, porque si lo hacía, si admitía que su esposo, el padre de sus hijos, había enviado chocolates envenenados a su propio padre, la verdad se volvería insoportable. Logré decir, voy para allá, estoy en camino. Su voz se quebró por completo cuando preguntó, ¿dónde está David? No responde. En su trabajo dijeron que llamó para reportarse enfermo esta mañana. Lo necesito aquí, los niños siguen preguntando por su padre. Le prometí encontrarlo, le pedí que cuidara de los pequeños y colgué. Permanecí dentro de mi automóvil, frente a la casa vacía de David, observando aquella vivienda bonita, en un buen vecindario, con su garaje doble, el patio cercado y el columpio que yo mismo instalé 3 años atrás. La casa que había comprado con un dinero que yo desconocía. Mi nombre es Bill Morrison. Nací en 1953 y crecí en Athens. Nunca gané mucho, nunca necesité mucho.
Viví con austeridad y ahorré cuanto pude. Tras 42 años en el servicio postal, tenía una pensión decente, una casa pagada valorada aproximadamente en $180,000, algunos ahorros y ciertas acciones que mi hermano me ayudó a comprar. En total, mi patrimonio rondaba los $420,000. No era rico, pero vivía con comodidad, más que suficiente para un hombre mayor que vivía solo. David era mi único heredero, algún día recibiría todo cuando falleciera. Hablamos de ello hace unos 2 años, después de un susto médico por cálculos renales que me hizo temer un cáncer. El abogado Michael Chan, un profesional con 28 años de experiencia en derecho patrimonial en Athens, preparó los documentos mientras yo estaba internado. David estuvo allí, sentado junto a mi cama, haciendo preguntas y revisando los papeles. Había visto las cifras, $420,000. Conduje hasta la casa de Carol, mi exesposa. Llevábamos 29 años divorciados, pero ella seguía viviendo en la misma vivienda de la calle Baster, sin haberse vuelto a casar y tratando a David como si aún tuviera 12 años, en lugar de 32. Su automóvil estaba en la entrada, y también el Nissan Altima negro de David. No toqué la puerta, entré directamente. Siempre dejaba la puerta sin llave. David estaba sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, todavía en pijama. Era domingo por la mañana, debería haber estado con su familia. Levantó la vista al verme y se puso pálido como una hoja de papel. Nos miramos durante unos segundos. ¿Por qué?, pregunté. Él rió, una risa aguda y desesperada. Porque necesito el dinero ahora, padre, no cuando finalmente mueras de viejo dentro de otra década. Sus palabras me golpearon como un martillazo. ¿Dinero? Tu herencia. Los $420,000. Vi los documentos cuando estuviste hospitalizado por los cálculos renales. El abogado los dejó en la mesa junto a tu cama. Se levantó, y pude ver en sus ojos la desesperación, la sensación de estar al borde del abismo. Me estoy hundiendo, padre. Me estoy hundiendo de verdad. Pregunté en qué se estaba hundiendo, y respondió, deudas de juego. Póker en línea, apuestas deportivas. Llevo haciéndolo durante 3 años. Estoy endeudado por $500,000, dijo David, y los prestamistas no son personas que negocien, padre, quieren su dinero, han ido a la casa, han amenazado a Jennifer y también a los niños. Sentí que el estómago se me desplomaba. Le dije que nunca me había contado nada y él respondió que yo nunca había preguntado. Preguntar qué, exigí, y él gritó que mi pequeño fondo de ahorros ni siquiera serviría para cubrir una parte mínima de la deuda. Después levantó la voz aún más, había hipotecado la casa sin que Jennifer lo supiera, había solicitado tarjetas de crédito a su nombre, había pedido dinero a sus suegros, y ya no tenía más opciones. Así que intentaste asesinarme, dije. Él dejó de moverse y me miró fija y profundamente, durante un instante fugaz creí ver vergüenza en sus ojos, quizá arrepentimiento, pero desapareció de inmediato. Habría sido rápido, indoloro, gritó. Tienes 70 años, ¿para qué quieres $400,000? ¿Para quedarte sentado en esa casa miserable mirando la televisión? Yo los necesito ahora. Tengo una familia que proteger. Casi matas a tus propios hijos, murmuré. Su rostro se torció y respondió que eso había sido culpa mía, golpeando la mesa con tanta fuerza que una taza de café saltó. Tú debiste comértelos, no compartirlos como un santo ridículo. Nunca comes los regalos, siempre dices que son demasiado finos para ti. Planeé esto durante semanas. La rabia, la sensación de derecho y la absoluta falta de remordimiento en su voz me helaron. Casi mataste a Emma y a Max, repetí. Porque tú les diste los chocolates, gritó. Arruinaste todo. En ese momento, Carol apareció en la puerta de la cocina. Había escuchado todo, tenía el rostro pálido, conmocionado. David, ¿qué has hecho?, susurró. Cállate, madre, dijo él sin mirarla, manteniendo los ojos fijos en mí. Él se lo merece. Ya vivió su vida. Es viejo. No le queda nada por lo que vivir, solo mirarnos sufrir. Algo se quebró dentro de mí. No fue mi corazón, ese ya se había roto al comprender lo que él había hecho. Fue algo más profundo, la parte de mí que había sido su padre, la parte que lo había amado de manera incondicional durante 32 años. Esa parte murió ahí mismo, en la cocina de Carol. Voy a llamar a la policía, dije. No lo harás. David sonrió, una sonrisa torcida, de desprecio. Eres demasiado débil. Siempre lo has sido.
Nunca me castigaste por nada, ni siquiera me diste una palmada cuando era niño, ¿lo recuerdas? Mamá suplicaba que me disciplinaras y tú nunca lo hiciste. Tenía razón. Yo había sido débil. Había querido ser el padre bueno, el que David amara después de que Carol nos abandonara. Había compensado de más, lo había dejado hacer de todo, y ahora me enfrentaba al monstruo que yo mismo había creado. Tienes razón, David, dije con calma. He sido débil. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. ¿Ves? Te lo dije, gritó detrás de mí. No harás nada. Nunca haces nada. Vete a casa, viejo. Olvida lo que pasó. Resolveré la deuda yo mismo. Subí al coche, encendí el motor y me quedé inmóvil unos segundos, hasta que llamé a mi abogado, Mako. Soy Bill Morrison. Necesito que haga algo por mí hoy, ahora mismo. Bill, es domingo por la mañana. Estoy en la iglesia con mí. Mi hijo intentó envenenarme, dije. Me envió chocolates con arsénico por mi cumpleaños. Se los di a sus hijos. Están en el hospital. Hubo silencio. Estoy saliendo de la iglesia ahora mismo, dijo él finalmente. ¿Dónde está usted? Le expliqué que necesitaba contratar a un investigador privado, reunir documentación, pruebas, todo lo posible. Y añadí, con la voz quebrada, que necesitaba cambiar mi testamento ese mismo día. Haré unas llamadas. Encuéntreme en mi oficina dentro de una hora. Conduje hasta el Hospital Regional de Athens y encontré a Jennifer en el ala pediátrica, en el cuarto piso. Estaba sentada entre dos camas. Emma, a la izquierda, de 8 años, con cabello oscuro como su madre, Max, a la derecha, de 6 años, rubio como David cuando era niño. Ambos tenían sueros conectados, ambos lucían pálidos y enfermos. Jennifer se levantó en cuanto me vio y me abrazó con fuerza, temblaba. ¿Qué dijo el médico?, pregunté. Están haciendo pruebas toxicológicas. Análisis de sangre. Me siguen preguntando de dónde vinieron los chocolates, qué marca eran, si noté algo extraño. Se apartó para mirarme a los ojos. Bill, ¿qué está pasando? ¿Dónde está David? No podía contárselo todavía, no hasta tener plena certeza. No lo sé, mentí. La primera mentira que le decía en 8 años de conocerla. Entonces apareció una doctora, una mujer joven de quizá 35 años, con bata blanca, estetoscopio al cuello y una placa con el nombre doctora Sarah Chan, especialista en emergencias pediátricas con 8 años de experiencia. Señor Morrison, dijo, soy la doctora Chen. He estado atendiendo a Emma y a Max. ¿Qué les ocurre?, pregunté. Ella miró a Jennifer y luego a mí. ¿Podemos hablar en privado? No, respondió Jennifer de inmediato. Dígalo aquí. La doctora asintió. El panel toxicológico ha llegado. Ambos niños dieron positivo por trióxido de arsénico en niveles significativos. Hemos comenzado terapia de quelación, un tratamiento que ayuda a eliminar metales pesados del torrente sanguíneo. Llegaron lo suficientemente pronto como para que el pronóstico sea favorable, ¿pero qué?, dije con voz hueca. La concentración en su organismo indica una dosis extremadamente alta en lo que ingirieron. Si hubieran comido más de 3 piezas cada uno, o si un adulto hubiera consumido una porción completa, hizo una pausa. Habría sido probablemente mortal. Jennifer emitió un sonido que no fue un grito, sino algo peor. Mortal, repitió. ¿Alguien intentó matarlos? El arsénico estaba en los chocolates, explicó la doctora Chen. Hicimos que analizaran las piezas restantes. Cada chocolate contenía niveles letales de trióxido de arsénico. No fue contaminación accidental. Fue intencional. Me dejé caer en una de las sillas de la sala de espera. La policía ya ha sido notificada, añadió la doctora. Querrán hablar con ustedes sobre el origen de los chocolates. Habrá una investigación. 2 detectives llegaron 20 minutos después, el detective James Rodríguez, de la Unidad de Delitos Mayores del Departamento de Policía del Condado de Athens, Clarke, con 16 años en el cuerpo, y la detective Patricia Morrison, del mismo departamento, con 12 años de experiencia. Primero entrevistaron a Jennifer en una sala de consultas privada. Ella les contó cómo yo había llevado los chocolates la noche anterior y cómo los niños los habían comido antes de la cena porque no podían esperar. Luego me tocó a mí. Señor Morrison, ¿dónde obtuvo los chocolates?, preguntó el detective Rodríguez, con su cuaderno abierto. Mi hijo me los envió por mi cumpleaños. Llegaron ayer por mensajería.
¿Su hijo David Morrison, el padre de los niños? Sí. ¿Y usted se los dio a su familia? No me gustan los chocolates finos. Pensé que ellos los disfrutarían más. Rodríguez y Morrison intercambiaron una mirada. El detective Morrison dijo con cautela: «Señor Morrison, ¿es consciente de que su hijo lo llamó esta mañana y de que le preguntó por los chocolates?» Sentí que el estómago se me hundía y pregunté cómo lo sabía, y él respondió que habían obtenido los registros telefónicos. Mi hijo había llamado a las 8:04 de la mañana, la llamada había durado 47 segundos, y después había llamado de inmediato al teléfono celular de su esposa 4 veces, sin obtener respuesta porque ella ya iba camino al hospital. ¿Qué dijo su hijo en esa llamada?, preguntó Rodríguez. Les conté todo, el pánico en la voz de David, el terror que había mostrado cuando le dije que había regalado los chocolates. Señor Morrison, necesito preguntarle algo directamente, dijo Rodríguez inclinándose hacia adelante. ¿Cree usted que su hijo le envió chocolates envenenados? La sala quedó en absoluto silencio, incluso los sonidos propios del hospital parecieron desvanecerse. Sí, dije. Creo que intentó matarme. Jennifer, que estaba en la puerta escuchando, dejó escapar un sollozo y susurró que aquello no podía ser cierto, que David jamás haría algo así. Le dije que había hablado con él esa misma mañana, en la casa de su madre, que él había confesado que tenía deudas de juego por $500,000 y que necesitaba mi herencia, que había dicho que sería rápido, indoloro, que yo era viejo y no necesitaba el dinero. Jennifer se dejó caer en una silla y comenzó a llorar con todo el cuerpo temblando, con las manos tapándose el rostro. Casi mató a sus propios hijos, añadí con voz vacía, y expliqué que lo único que le había preocupado era que yo hubiese arruinado su plan al regalar los chocolates. Rodríguez se puso de pie y dijo que necesitaban llevar a David para interrogarlo. Preguntó si sabía dónde estaba y respondí que había estado en casa de su madre, en el número 2847 de Baxter Street. Enviaremos unidades de inmediato, dijo él. Luego miró a Jennifer. Señora Morrison, sé que es difícil, pero necesitaremos que acuda a la comisaría para presentar una declaración formal. Quiero divorciarme, dijo ella de repente. Me miró con los ojos rojos e hinchados y añadió: Bill, iniciaré el trámite hoy mismo. No me importa lo que cueste. Me llevaré a los niños y nos iremos. Él no volverá a acercarse a ellos. 3 horas después, David fue arrestado en casa de Carol. Los cargos eran intento de homicidio, 2 cargos por poner en peligro a menores y posesión de una sustancia controlada. La policía había encontrado más polvo de trióxido de arsénico escondido en su automóvil. Se resistió, gritó, afirmó que yo mentía, que era un anciano senil inventando historias. Luego los agentes reprodujeron la grabación de la llamada de las 8:04 de la mañana, obtenida mediante citación judicial a la compañía telefónica, y su abogado, uno designado por el tribunal, joven y recién graduado, le pidió que dejara de hablar, pero David no pudo contenerse. En la sala de interrogatorios, según me contó después Rodríguez, David insistió en que todo era culpa mía, que yo lo había arruinado por ser generoso, que yo debería haberme comido los chocolates, que él nunca había pretendido que los niños los probaran. Nunca preguntó por ellos, ni una sola vez. Mi abogado, Michael Chen, trabajó con rapidez y para el martes ya teníamos un informe completo del investigador privado que había contratado, Patricia Walsh, antigua agente del Departamento de Policía de Atlanta, 23 años en la fuerza, ahora directora de su propia agencia. Lo había descubierto todo: recibos de Artisan Chocolates of Atlanta, una tienda de chocolates de lujo en Buckhead, donde David había comprado una caja personalizada 2 semanas atrás y había pagado $340 en efectivo. Mensajes de texto entre David y alguien llamado Rick en los que discutían resolver el problema y hacer que pareciera natural. Rick resultó ser Ricardo Martínez, prestamista conocido y actualmente investigado por la Oficina Federal de Investigación. También encontró registros bancarios que demostraban que David había hipotecado la casa por $180,000 sin que Jennifer lo supiera, falsificando su firma, tarjetas de crédito abiertas en su nombre con $47,000 de deuda acumulada, cuentas de apuestas en línea que revelaban pérdidas de $523,000 en 3 años. Ha estado viviendo una doble vida, dijo Michael extendiendo los documentos sobre la mesa de reuniones. Cuentas secretas, deudas ocultas, asociaciones criminales. Y cuando todo comenzó a derrumbarse, decidió que usted era la solución. Es mi hijo, respondí, aunque las palabras ya no tenían peso. Dejó de ser su hijo en el momento en que puso arsénico en chocolates para matarlo, dijo Michael. La audiencia de imputación fue el viernes.
David se declaró no culpable y su abogado argumentó coacción, trampa e incapacidad mental. La fiscal, la subprocuradora adjunta Jennifer Walsh, sin relación con la investigadora privada, con 18 años de experiencia en la persecución de delitos graves en Georgia, presentó las pruebas, las grabaciones telefónicas, el recibo de los chocolates, los mensajes de texto, el polvo de arsénico encontrado en el coche. El juez Marcus Chan, del Tribunal Superior, con 26 años en el estrado, fijó la fianza en $500,000. David no pudo pagarla y quedó recluido en la cárcel del condado de Clark a la espera del juicio. Jennifer presentó la demanda de divorcio el lunes, solicitó la custodia de emergencia de los niños y obtuvo una orden de alejamiento que impedía a David cualquier contacto con ellos. Se mudó con los pequeños a la casa de sus padres en Batkinsville, cambió su número de teléfono, cambió las cerraduras y les dijo a los niños que su padre estaba enfermo y que estaba recibiendo ayuda. Una vez, Emma me preguntó, «Abuelo Bill, ¿papá irá a la cárcel?» «Sí, cariño», respondí. «Porque nos hizo daño, porque tomó decisiones muy malas. No quiero verlo más». «No tienes que hacerlo». 3 semanas después del envenenamiento, todo estaba listo. Michael había elaborado nuevos documentos patrimoniales, la investigadora privada había reunido un informe exhaustivo, la fiscal había construido su caso. David me había estado llamando desde la cárcel, llamadas por cobrar entre 10 y 15 veces al día, pero yo nunca respondí, dejé que todas fueran al buzón de voz. Los mensajes comenzaron siendo disculpas, padre, lo siento mucho, no estaba pensando con claridad, por favor ayúdame, paga la fianza. Después se volvieron furiosos, esto es culpa tuya, deberías haberte comido los malditos chocolates, ahora mi vida está arruinada, y finalmente desesperados, padre, por favor, los hombres a los que debo dinero están amenazando a mamá, saben dónde vive, por favor págales, usa mi herencia, de todos modos era mía. Guardé cada mensaje y los envié a la fiscal. Decidí que necesitaba cerrar este capítulo, necesitaba demostrarle a David, y quizá también a mí mismo, que había terminado de ser débil. Invité a todos a cenar el domingo, 3 semanas después del envenenamiento. Emma y Max ya habían salido del hospital, aún recuperándose, pero sanos. Jennifer había aceptado venir, incluso Carol, a pesar de sus protestas de que yo estaba siendo demasiado duro con David. Preparé la cena yo mismo, carne asada, puré de patatas y judías verdes, la comida favorita de David cuando era niño. Llegaron a las 5:30 de la tarde, Jennifer ayudó a los niños a lavarse las manos y Carol puso la mesa, todos intentaron actuar con normalidad, pero la tensión era sofocante. Nos sentamos, dijimos la oración, una costumbre de cuando los niños eran más pequeños, empezamos a comer y entonces me puse de pie. Tengo un anuncio que hacer. Emma levantó la vista de su puré de patatas y preguntó qué ocurría. Voy a regalar mi herencia, dije. Carol dejó el tenedor. Bill, este no es el momento para los niños, continué. Emma y Max, en un fideicomiso hasta que cumplan 25 años. La mano de Jennifer voló a su boca. La casa, los ahorros, las acciones, los beneficios de la pensión, todo. $423,000 divididos en partes iguales entre Emma y Max Morrison. Saqué los documentos, el Nuevo Testamento, los papeles del fideicomiso, todos firmados y notarizados. Son sus hijos, dije mirando a Carol, luego a Jennifer. Los niños que David intentó asesinar por dinero. Jennifer tomó los documentos, los leyó y empezó a llorar. Bill, no puedes, esto es demasiado. Ya está hecho, dije. Michael presentó el papeleo ayer. Es legal y vinculante. Emma, confundida, preguntó por qué su padre querría hacerles daño. Le expliqué suavemente que su padre quería mi dinero y que estaba dispuesto a hacer daño para conseguirlo. Después saqué el resto de las pruebas, los informes del hospital que demostraban el envenenamiento con arsénico, los resultados toxicológicos, el informe policial, las evidencias reunidas por la investigadora privada, los recibos de la tienda de chocolates, los mensajes al prestamista, la grabación de la llamada en la que David había entrado en pánico al enterarse de que yo había regalado los chocolates. Lo extendí todo sobre la mesa del comedor para que Jennifer y Carol lo vieran, para hacerlo real. David me envió chocolates con arsénico por mi 70º cumpleaños, dije con claridad y calma. Tenía la intención de matarme para heredar mi patrimonio y pagar sus deudas de juego. Cuando le di esos chocolates a sus hijos, no corrió al hospital para ayudarlos, fue a esconderse a casa de su madre. Y cuando lo enfrenté, me culpó por arruinar su plan. Jennifer lloraba con sollozos profundos, Emma y Max estaban aterrados, y Carol negaba con la cabeza.
Sigue siendo tu hijo, Bill, dijo. Cometió un error. ¿Necesita ayuda? No. ¿Necesita prisión? La interrumpí. Intentó cometer un asesinato. Es un peligro para todos los que lo rodean. No puedes hacerle esto, es familia. No, respondí. Dejó de ser familia el día que eligió $400,000 por encima de la vida de sus hijos. Sonó el timbre. Había llamado al detective Rodríguez esa mañana, le había dicho que tenía más pruebas, que tenía mensajes de voz, y le pedí que viniera a las 6 de la tarde. Abrí la puerta y Rodríguez estaba allí con la detective Morrison y 2 oficiales uniformados. Señor Morrison, dijo Rodríguez, tenemos algunas preguntas de seguimiento sobre el caso de su hijo. Por favor, permítanos pasar. Los conduje al comedor. Jennifer se levantó y Carol palideció. Señora Jennifer Morrison, dijo Rodríguez, queremos informarle que se presentarán cargos adicionales contra su esposo. Con base en las pruebas obtenidas de sus llamadas desde la cárcel y la investigación en curso, estamos agregando conspiración criminal y manipulación de testigos. Ha estado llamando a asociados conocidos para intimidar a testigos. Él me llamó, dijo Jennifer en voz baja. Hace 3 días, desde la cárcel. Me dijo que si testificaba contra él, lo lamentaría. Necesitaremos esa grabación, dijo Rodríguez. Ella sacó su teléfono y la reprodujo. La voz de David sonó fría y amenazante, diciéndole a su esposa que recordara lo que les ocurre a las ratas, advirtiéndole que los prestamistas sabían dónde vivían sus padres. Los niños escucharon la voz de su padre, Max comenzó a llorar y Emma abrazó a su madre. Con esta grabación y la evidencia existente, continuó Rodríguez, la fiscalía solicitará la pena máxima, 25 años por intento de asesinato más tiempo adicional por los cargos de poner en peligro a menores, conspiración y manipulación de testigos. Carol soltó un sonido como si hubiera recibido un golpe. Es una locura, están destruyendo su vida. Señora, respondió Rodríguez con firmeza, su hijo destruyó su propio futuro cuando puso veneno en chocolate y se lo envió a su padre. Nuestra investigación muestra premeditación clara, intención clara y ausencia absoluta de remordimiento. La única razón por la que no lo acusamos de intento de asesinato de sus propios hijos es porque no sabía que ellos comerían los chocolates, pero los cargos por ponerlos en peligro son suficientemente graves. Luego se volvió hacia mí. Señor Morrison, el juicio está programado para dentro de 6 semanas. La fiscal necesitará que usted testifique, ¿está preparado para hacerlo? Sí, respondí. Testificaré. ¿Aunque sea su hijo? Dejó de ser mi hijo el día que intentó matarme. 6 semanas después, el juicio duró 4 días. La fiscal presentó pruebas abrumadoras, el recibo de los chocolates, el polvo de arsénico en el automóvil de David, los mensajes de texto y las grabaciones telefónicas. Mi testimonio, el testimonio de Jennifer y los registros hospitalarios que demostraban que Emma y Max habían sido envenenados fueron presentados ante el tribunal. El abogado de David intentó argumentar insanidad temporal, intentó sostener que la adicción al juego lo había llevado a la desesperación, intentó retratarlo como una víctima de prestamistas depredadores, pero el jurado no lo creyó, deliberaron durante 3 horas y lo declararon culpable de todos los cargos. La audiencia de sentencia tuvo lugar 2 semanas después. El juez Chen miró a David con absoluto disgusto. Señor Morrison, usted intentó asesinar a su propio padre por dinero. Y cuando ese plan fracasó y sus hijos resultaron envenenados, usted no mostró ningún remordimiento, ninguna preocupación por su bienestar, solo ira porque su plan había sido arruinado. Usted es un peligro para la sociedad y para su propia familia. Lo sentenció a 20 años de prisión por intento de asesinato y 5 años adicionales por poner en peligro a menores, a cumplirse de manera consecutiva, 25 años en total. David tendría 57 años cuando saliera, sus hijos serían adultos, su esposa habría seguido adelante y su vida estaría perdida. Mientras lo conducían esposado, David me miró por última vez y dijo con voz vacía, espero que estés feliz. No estoy feliz, respondí. Pero tus hijos están a salvo, y tendrán dinero para la universidad cuando cumplan 25 años, dinero que intentaste robar. Eso es justicia. Probablemente te olvidarán, pero recordarán lo que hiciste y jamás permitirán que nadie los lastime por dinero. Los guardias se lo llevaron. Salí del tribunal acompañado de Jennifer, con el tiempo se volvió a casar con un hombre amable, un contable que trataba bien a los niños. Emma y Max lo llamaban papá, y a mí me llamaban abuelo Bill. Condujimos hasta mi casa, la misma casa en la que casi había muerto, la casa que ahora pertenecía al fideicomiso de mis nietos.
Se me permitía vivir allí hasta mi muerte, y después sería de Emma y Max, junto con todo lo que había ahorrado en 42 años, no mucho comparado con la riqueza de otras personas, pero suficiente para enviar a 2 niños a la universidad, suficiente para darles un comienzo digno en la vida. Esa noche, Carol me llamó. Espero que estés satisfecho. Tu propio hijo va a ir a prisión. Mi hijo intentó matarme, luego casi mató a sus hijos. Él mismo provocó esto. Podrías haberlo perdonado, haberlo ayudado. Lo ayudé durante 32 años, con excusas e indulgencias. Lo habilité. Mira a dónde nos llevó. Sigue siendo tu sangre. La sangre no significa nada cuando está envenenada con arsénico y avaricia. Colgué y bloqueé su número, había elegido a David en lugar de la verdad, que viviera con esa elección. Escribo esto 2 años después del envenenamiento. Emma tiene 10 años, Max tiene 8. Están prosperando. La terapia los ayudó, el tiempo los ayudó, la distancia de su padre los ayudó. A veces preguntan por él. ¿Papá sigue en prisión? Sí. ¿Algún día saldrá? En muchos años, cuando sean mayores. ¿Tendremos que verlo? Solo si quieren. No queremos. Entonces no tendrán que hacerlo. David escribe cartas a veces, para Jennifer, para los niños, para mí. Jennifer las tira sin abrir, obtuvo una orden de restricción que también prohíbe la correspondencia escrita. Los niños no saben que él escribe, no necesitan saberlo. El dinero permanece en el fideicomiso, creciendo, invertido en fondos indexados. Para cuando Emma cumpla 25 años, su parte podría valer tal vez $300,000, suficiente para comprar una casa, iniciar un negocio o vivir sin deudas. La parte de Max será igual. Nunca tendrán que luchar como yo luché. Nunca tendrán que trabajar 2 empleos para sobrevivir, nunca tendrán que elegir entre comer o ahorrar. Eso fue lo que la avaricia de David les compró, libertad. Cuando la gente me pregunta si estoy enojado o si odio a mi hijo, respondo que no. El odio requiere apego, la ira requiere conexión. David rompió esa conexión cuando disolvió arsénico en chocolate belga y me lo envió con una tarjeta de cumpleaños que decía al mejor padre del mundo. Quiso obtener $400,000 con tanta desesperación que estuvo dispuesto a matar por ellos. En cambio, sus hijos recibieron cada centavo y él recibió 25 años para reflexionar sobre lo que perdió. Yo lo llamo justicia. Él decía que yo era demasiado débil para castigarlo, demasiado blando para defenderme, demasiado patético para enfrentarme a él. Tenía razón sobre quién fui, pero olvidó que incluso los hombres débiles tienen límites, y cuando cruzas esos límites, cuando envenenas a tu propio padre y envenenas accidentalmente a tus propios hijos, la debilidad se transforma en otra cosa, se convierte en fuerza, se convierte en justicia, se convierte en un cartero de 70 años de pie en un tribunal observando cómo su hijo va a prisión. David deseaba mi herencia con tanta obsesión que estuvo dispuesto a matar por ella, ahora sus hijos lo tienen todo y él jamás tocará un solo dólar. El niño al que crié murió el día que eligió el dinero por encima de la vida de sus hijos. Me alegra haber vivido lo suficiente para asegurarme de que todos lo supieran. Gracias por escucharme. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.